Buenas, mi nombre es Mata, soy miembro y cofundador de Red Guild. Y en esta charla, en esta presentación, les voy a venir a hablar un poco sobre las amenazas y los riesgos que corren en Web3. Ahora, esto no significa que como dos no ocurran riesgos, sino que vamos a hacer más foco en cosas que realmente están ocurriendo y ocurrieron en el mundo Web3. Y creo que lo más importante que me gustaría que se lleven de esto sería como una mejora en el criterio de analizar si algo es riesgoso o no. Por ejemplo, ustedes cuando se suben a la ruta con el auto, saben que corren el riesgo de que si cometen alguna maniobra peligrosa puede ocurrir un incidente, puede ocurrir un choque. Lo mismo si suben alcoholizados a un vehículo, que espero que no lo hagan. Pero, por ejemplo, van caminando a la noche en un barrio que tiene un grado bastante alto de delincuencia y entienden el riesgo que tienen en ese momento al estar haciendo eso. Bueno, esto es un poco lo mismo. Hay un montón de cosas fantásticas y un montón de cosas que tienen que entender qué riesgos, cómo identificarlos y saber cuáles son las consecuencias de eso. Vamos a ir a hacer un par de ejemplos, algunos bastante superficiales, pero mi objetivo principal es ese. Entonces, ¿quiénes somos nosotros de Red Guild? Nosotros somos un grupo de hackers básicamente organizados. Todo lo que hacemos lo hacemos como un public good, principalmente para el ecosistema de Ethereum, y nuestro foco está principalmente en la educación y la concientización, ¿sí? A nivel filosófico no me parece mala diferencia entre Web 2 y Web 3, pero creo que debemos entender que lo que más marca eso hoy son tecnologías. Porque ¿qué pasa? Hay organizaciones que dicen que son Web 3 y después le roban una base de datos centralizada. Y es como, bueno, eso no es Web 3, ¿no? Entonces, nosotros cuando miramos desde la postura del lado de la seguridad informática, no es que tenemos que reinventar la rueda. Usamos un montón de cosas Web 2. Bueno, entonces, cuando ocurren este tipo de diferencias, nosotros lo que decimos es, nosotros trabajamos en el medio, entre lo que es Web 2 y Web 3. Para mí, si me preguntan, son todas tecnologías y nos dedicamos a proteger a la gente y a asegurar tecnologías. Tenemos un montón de cosas que hacemos, este es nuestro sitio, pero por ejemplo, tratamos de hacer que todas las cosas sean divertidas a la hora de aprender, ¿no? Porque, como les contaba, la educación es algo súper importante y si uno se divierte mientras lo está haciendo, muchísimo mejor. Hemos hecho campañas de concientización en Ethereum Argentina, en donde, entre miles de comillas, hackeamos a la gente de una buena manera para coercionarla a aprender. Hacemos un montón de research, participamos en comunidades, en iniciativas como las que estamos acá ahora con Solo, desarrollamos herramientas y también trabajamos con otra organización que es sin fines de lucro, que se llama la Security Alliance, en donde desarrollamos algo llamado la Security Framework, que son muy buenas prácticas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Web3? ¿Suceden ataques? Sí, los ataques realmente suceden. Si miramos solamente un reporte de Scam Sniffer, que es una extensión, una plataforma que te protege de scams, sobre todo al interaccionar con la wallet, hizo un reporte y dice que el año pasado se robaron 500 millones de dólares en el año. Y esto ya, déjenme decirles, bueno, fíjense, dice 55 en un solo robo. Pero esto hoy les digo que para el 2025 ya a Bybit le robaron 1.500 millones de dólares en uno. Así que ya estamos triplicando en la primera parte del cuatrimestre lo que se robó el año pasado. Y después, en phishing, solamente en este principio del 2025 se han robado 40 millones de dólares. Ya les aviso que esta cifra es mucho más alta, hay unos reportes de hasta 300. ¿Y a quiénes roban estas cosas? Principalmente personas como ustedes. A todos, en realidad, no son ataques específicamente te quiero hackear a vos. A uno de esos, si son perfiles de alto riesgo, sí, pero generalmente son más ataques no dirigidos, es decir, quiero robarle a todo el mundo y quiero ver cómo hago, entonces hacen campañas de phishing, etcétera, que vamos a ver unos ejemplos. Pero si se fijan, son 40 palitos a 40.000 personas. Como robo máximo 3 millones de personas. Dentro de la Security Alliance hay una iniciativa que se llama 911. ¿Sí? Que ahí abajo le dejé a la derecha los bots, uno para reportar websites de phishing o dominios, el otro para emergencias, es una hotline. Y ahí se reciben casos de todo tipo.
En esos casos pueden aparecer desde el caso de, no obviamente justo para este medio, pero el caso del ejecutivo de Ledger que lo terminaron secuestrando, pero desde secuestros hasta hice clic en un link que no debía y me drainearon, ¿no? De 1400, el número 1 de esos casos es de phishing. No sé exactamente el porcentaje, pero sigue siendo. Hoy es uno de los principales problemas. Y bueno, como entienden, y seguramente en el estado en el que están ustedes, tienen que capacidad darse cuenta de que la experiencia de usuario y las UIs no son de los más amables y es algo en lo que estamos tratando de trabajar y mejorar. Emails, bueno, esto ya lo deben haber visto, les deben haber llegado por lo menos un email de phishing en su vida. Yo recibo diariamente, pero a este lo que me pareció gracioso es que CrowdStrike es una empresa de seguridad, entonces te llega un mail para invitarte a trabajar en esta presunta empresa de seguridad y cuando entras el CRM te hace descargar. Que si por ahí, como sos un junior, a punto de un junior puede que llegar a caer. Una persona que sabe de seguridad probablemente me lo cae en este tipo de cosas. Y esto me lo pasó un amigo hace poco, que le llegó así de Rainbow. Rainbow AI, un proyecto, algunos los redesarrollan, le ponen un montón de esfuerzo, entras ahí usás como un típico chat de AI donde resolves un challenge y si resolves el challenge te dice, buenísimo, ganaste el challenge y hasta acá es todo verídico, o sea, vos empezás a veces hasta interactuar de formas que son legítimas, que lo que te hacen hacer es creer que realmente estás en algo que es de verdad y en un momento pum, te enganchan porque te sale el Wallet Connect, que no es el Wallet Connect oficial, o es un wrapper, bueno, ahí cagaron, ¿no? Después, jamás busquen en Google o en ningún otro, principalmente en Google, pero ojo con los buscadores y los sponsored ads, porque los sponsored ads son todo falopa. Es decir, hoy no es muy difícil posicionar pagando ads sitios falsos. Tengo un montón de personas que me reportan principalmente de home bankings, que en vez de escribir el nombre del banco o tenerlo en una barra de direcciones guardada, en un bookmark o algo por el estilo, entren y la buscan. Bueno, no, fíjense, es más, hagan la prueba, busquen Banco Sarasa y el que quieran, el que usen y van a ver que me la juego que van a encontrar alguno. Acá fíjense, para descargar Rabbit Wallet de mentira, acá tenemos también un montón de scams de Aave, de Pendle, qué sé yo, de PancakeSwap. Y después, bueno, si entran a Twitter y han publicado escribieron la palabra blockchain al menos una vez, les van a llegar un montón de cosas. También si escriben MetaMask o Private Key, seguramente les van a llegar una horda de bots diciendo, ¿quieres recuperar la contraseña? ¿Quieres recuperar el Private Key? Nosotros te ayudamos. Todo. Capaz que le caen 50, son todos falsos. Y en Twitter, bueno, si te quedas distraído un ratito mirando o haciendo foco en uno de estos que son todos, fíjense los nombres abajo, gasfees.whatthefuck, byteplease.xyz, TheBankDrop. Bueno, si no saben diferenciarlos, se van a llevar una sorpresa. Y así un montón. En tema de cuentas comprometidas, acá medio que no se salva a nadie, si no activan el segundo factor y le dan solamente acceso a las personas que tienen que darle acceso, porque hasta el newsroom de OpenAI. Bueno, así un montón. Estos son como de los últimos. A Plasma también. Hay un montón de organizaciones. Rocket Pool, que es una plataforma para hacer staking. ZK Sync. CoinGecko, que es como si fuera... es una plataforma en donde obtenés un montón de información y ves el estado sí, de los movimientos de las distintas monedas. Y lo gracioso es que a ellos les entran al Twitter y les ponen dentro de la terminal que ellos manejan o las plataformas que ellos le dan acceso a la gente, les cambian el link oficial de la cuenta. Entonces, ni ellos se dieron cuenta porque no vieron movimientos extraños, pero cuando la gente entraba y ponía CoinGecko y entraba el X y después hacía clic, se dan cuenta que los llevaba a un sitio falso que era una copia. Después de ese momento empezaron a usar la cuenta y se dieron cuenta. Bueno, DNS también. No solo DNS que comprometen, que hacen redirecciones de un dominio, sino que hay veces empleados de, por ejemplo, GoDaddy, que lo sobornan y le dicen, mira, yo te doy un palo de $500,000, probablemente sea muchísimo menos, lo cual es tristísimo, y vos apuntás Ethereum.org, lo apuntás a, obviamente Ethereum no usa GoDaddy, ¿no? Pero apuntás a esta plataforma de financiera en cripto, le apuntás a esta IP maliciosa. Y bueno, la persona dice, bueno, me va la boluda, acepto la plata y listo. Y ya está. Ahí medio que la verdad que
Si nadie te lo flaguea, no hay mucho que hacer. Después hay cositas un poco más técnicas. Este es un caso con Smart Account, no voy a entrar mucho detalle ahora. Y esto, bueno, también, sitios con pop-ups y wallet falsas. Hoy si usan B0 ponen, haceme un sitio para hacer un test de un airdrop, por ejemplo, con una wallet, usando Wallet Connect y se los hacen 15 segundos. Entonces imagínense ahora lo difícil que es darse cuenta de un sitio verdadero o de un sitio falso, ¿no? Porque está la diferencia entre el scam y un phishing o una suplantación o una... Digamos que uno, por ejemplo, sin entrar en términos técnicos, uno es un proyecto original, pero que es fraudulento. Entonces, podés entrar porque confiaste en algo que parecía real. Y el otro es algo que trata de hacer una suplantación de una identidad de un producto en donde te hacen creer que estás entrando a ese sitio. Como por ejemplo, hay un ataque muy parecido que es, en vez de utilizar la L, utilizan la I mayúscula y algunas fuentes no lo distinguen. Entonces, cuando entras a un sitio, en vez de estar entrando a Decentraland, por ejemplo, estás entrando a Decentraland y la página es idéntica y después interactúas y básicamente te cabe. Bueno, y fake captchas hay un montón. Últimamente está pasando que te da las instrucciones para copiar un comando, que el comando es el de abajo y bueno, básicamente no termina nada bueno. No sé en qué persona en su sano juicio copiaría un comando y lo pegaría en su consola, pero bueno, pasa, a veces entra en un sitio, lo hackean, digamos, y ponen esto en algún lugar, pero es ejecutar un comando en tu computadora para hacer un captcha es casi, para demostrarme que sos humano, transferirme $1000, ¿no? Estamos a un paso de eso. Después, conversaciones que suceden en plataformas que son falsas o que intentan suceder, hay un montón. Acá, por ejemplo, uno de Teams, una página que, como ven arriba, Microsoft Meet, dice, y cuando lo van a descargar claramente no es. A veces hasta te descarga la misma aplicación para videollamadas, pero bueno, vino con una sorpresita. Acá también uno es un falso. Y después, bueno, hay un montón más. Lo que sucede es que generalmente el modus operandi con esto es que te contactan por cualquier tipo de razón. Puede ser una entrevista laboral, puede ser para tener una reunión con cualquiera. Y te pasan un Meet de Google Meet, de Zoom. Te pasan uno legítimo que vos por ahí propusiste primero. Y empiezan a tener problemas. No, que no me anda esto, no me anda lo otro. El micrófono, ¿me escuchás? No, bueno, en un momento decís, bueno, dale, ¿en dónde nos encontramos? No, mira, Zoom me anda. Bueno, dale, te paso el link de Zoom. Y bueno, no es el link de Zoom, es una plataforma que parece Zoom. Y cuando te descargas el archivo o el binario o el parche que te dicen que necesitas sí o sí para correr tal pindonga, bueno, ahí es cuando te cagaron, básicamente. Pero hay una que están usando hace poco que es, usan Zoom legítimo y se ponen de usuario Zoom. Entonces aparece que Zoom te está pidiendo permisos para que le entregues acceso remoto. Decís, Zoom me lo está pidiendo. Si Zoom me está pidiendo esto para la conversación, ¿por qué no le voy a dar clic? Sí, of course. Y bueno, ahí también te entregaste acceso a tu máquina. Es mensaje de texto, uf. Esto terrible, terrible, terrible. Y ahora hace poco en una investigación que hicimos acá en Argentina, yo estoy en Argentina, nos dimos cuenta de que había un grupo de amenaza que estaba utilizando, había accedido a algunos proveedores de servicio de mensaje de texto y estaba parándose en el medio, interceptándolos todos y robando los códigos de acceso, el 2FA o el One Time Password. Por eso no se aconseja que ese tipo de medidas se utilice con mensaje de texto. Pueden utilizar cualquier cosa. Pueden usar Google Authenticator, Authy, o si no, YubiKeys como estas, que las conectan, tienen un pin, pueden poner un pin larguísimo y simplemente con tapearlo ya les sirve como 2FA. Así que nunca usen SMS como 2FA y no le den bola a los mensajes de texto. Tampoco atiendan llamadas. Hoy en día me están llamando de scams todos los días. Todos los días. O sea, los atendí una vez y creo que me cagué la vida en ese sentido. Pero a todos mis amigos también les está pasando eso. Así que cuidado. Eso también no es necesariamente Web 3. Y estas cosas no es que son solamente Web 3, sino como que pasa con un montón de cosas. Y si eso es las que son más específicas, como por ejemplo address poisoning. Address poisoning, no sé si le diría address poisoning, pero le diría más spoofing sería el término correcto. Hay muchas formas, pero
Spoofing básicamente lo que hace es, cada vez que ustedes envían una transacción a alguien, hay un bot detrás que está automáticamente enviando transacciones de bajo costo o de casi ningún costo. Mucha gente copia la última dirección de destino y para poder reenviarla. Entonces hay gente que no las chequea. Y esto pasa todo el tiempo. Entonces le terminan transfiriendo a la persona equivocada. Y lo que empezaron a hacer es, para algunas addresses, ¿sí? Para unos external ownable accounts que tienen mucho movimiento y tratan de engañarlas, lo que hacen es generan private keys cuyas public keys se parezcan a las de las que están tratando de targetear. Y de esa forma lo que hacen es hacerles creer que la última a la que le mandaron es una de las que ellos conocen. Entonces, al ser tan parecida, no las distinguen. Y se han encontrado que tienen 7 números adelante y 7 números atrás, ¿sí? 7 caracteres adelante y atrás que concuerdan con las que están tratando de suplantar. Así de montón, y esto está lleno de bots. Bueno, Bookmarklet Attack es básicamente, ustedes en el navegador, en la barra de direcciones, pueden correr código JavaScript. Y cada vez que guardan un bookmark, ese bookmark tiene un URL que cuando la cliquean se ejecuta de arriba. Y como es una URL, simplemente es como si ustedes lo hubieran tipeado, pero pueden poner código JavaScript. Y hay algunos sitios que te dicen, che, verificate con Discord, por ejemplo. Entonces arrastra esto. Cuando lo arrastras, eso lo que hace es te roba el token que utiliza Discord en tu máquina, en tu local storage. Y lo termina enviando hacia un servidor remoto donde un atacante lo utiliza y empieza a suplantar tu identidad. Básicamente recibe algo, lo pone en su local storage, aprieta F5 y ya está logueado con vos. Le pasó tanto a la gente que había gente que copiaba y pegaba cosas en la consola, ¿no? Esto es el Web Developer Tools. Cuando apretan F11 o F12 en su navegador van a ver que tienen consola para ejecutar JavaScript. No peguen cosas ahí que no entienden. Y Discord en un momento tuvo que salir y decir, che, no sean pelotudos, dejen de poner cualquier cosa acá que les van a robar todo. Después, firmas con permit. Esto es porque lo que les hablaba, hablo siempre de la usabilidad y cosas que se están tratando de mejorar hoy en día en términos de experiencia de usuario y interfaz de usuario, es que cuando uno va a firmar una transacción, a veces no, las wallets hoy en día están un poco mejor, pero las wallets uno no tiene la capacidad de darse cuenta exactamente qué está firmando, a menos que empiece a mirar en un detalle muy técnico que no todo el mundo tiene la capacidad para discernir si es malicioso o no. Entonces, en vez de firmar un sign in with Ethereum, por ahí está firmando un permit, que ese permit le da, vamos a decir muy simplificadamente, permiso a esa otra persona que te engañó para poder gastar todo tu dinero o para poder hacerse transferencias infinitas. Eso pasa un montón. Después, en términos de oportunidades laborales, le hablaba que también para una entrevista laboral te pueden engañar. Bueno, eso pasa un montón. Y de hace un montón hay organizaciones como DPRK o grupos de amenaza, los conocidos también como State Actors, que están financiados por el gobierno para robar y financiar sus sistemas de guerra y misiles y qué sé yo, para lo que sea que usen la plata estos cibercriminales. Pero básicamente en el caso de la entrevista es un poco el modus operandi. Entrevistas técnicas muchas veces te piden hacer un work test y a veces hasta te dicen hacelo ahora, acá te paso el link de GitHub, ¿no? Entonces bajás el repositorio y lo corres. Ya desde que te bajaste el repositorio en un lugar en donde no está aislado, ya ahí la cagaste. Y si encima empezás a ejecutar cosas, listo, ya está. Entonces se termina descargando algo, se termina descargando otra cosa y bueno, después no te sacás más lo que tenés de adentro o te pegó un lengüetazo a todo el disco de la computadora y te sacó todo lo que tenías. Private keys, olvídate. Acá también, acá tenemos un par de ejemplos así, de entrevistas donde te dicen, che, esperá, tenés que activar tu micrófono. Y acá ahí vemos un comando que te dice sudo sh curl. Bueno, no. Así podemos mostrar un montón de ejemplos de perfiles en LinkedIn siendo reportados. Hasta una empresa de seguridad que se llama Nubi4 tuvo un empleado, un cibercriminal que los engañó
durante bastante tiempo hasta que pudieron sacarlo. Pero después esto, lo que decíamos, el candidato falso, acá quería llegar. Hay un montón de noticias sobre esto. Incluso hay personas que les dicen, che, ¿puedo mandarte una computadora a tu casa? Te pago $1000 por mes y la dejas tirar ahí en tu casa. Bueno, dale, se han encontrado personas que han entrado en este tipo de vamos a decir, de laburo, que aceptan máquinas de desconocidos para correrlas en su computadora, en su casa. Entonces parece que las conexiones están saliendo legítimamente de un país cuando en realidad se conectan a esa computadora y esa computadora salen ahí. En vez de usar un proxy o una VPN, porque esto es como un poco más difícil de detectar porque salen de una casa legítima, con una red legítima y parece una oficina por ahí. Y acá también tenemos un montón de ejemplos de empresas muy grosas que contrataron a ciberdelincuentes. Un montón. Y después, una de las que por lo menos me sorprendió muchísimo más, porque estas cosas uno piensa que suceden, pero hasta que no les pasa, no se dan cuenta. Creo que el ejemplo más bisagra de esto es el XZ Utils Backdoor. Es una librería utilizada por un montón de binarios que utilizamos en todos los sistemas operativos, principalmente Linux, Mac. Y resulta que había un developer de esta librería que era muy utilizada por un montón de otros programas que necesitaba muchísima ayuda, entonces empezó a pedir ayuda, consiguió que una persona lo empiece a ayudar y esto fue un proceso de, no quiero decir años, pero por lo menos de un año más, de esta persona terminó entregando su tiempo, empezó a tomar más liderazgo en el proyecto, terminó siendo maintainer, que en GitHub básicamente ser maintainer es casi ser, no te digo owner de eso, pero tenés acceso a hacer casi todo. Entonces, si bien todo lo que él hacía seguía siendo revisado por la otra persona, cuando es un proyecto open source, si no tenés tanta gente, bueno, a veces se complica un poco el mantenimiento y por ahí no estás tan al filo. Cuestión, lo que hizo esta persona fue meter un backdoor que se ejecutaba bajo una cierta circunstancia y eso llegó a estar en la máquina de un montón de gente porque lo usábamos todo el mundo. Y es el día de hoy, esto fue hace, ¿cuándo fue? 2 años, 1 año y medio. El día de hoy se siguen encontrando imágenes de Docker que siguen teniendo esta versión vulnerable, o sea, es una never ending story. Y después hay un montón de casos acá que no quiero dedicarle demasiado tiempo, pero el caso de Bytebit, por ejemplo, fue un caso en el que se engañó a un ex empleado que tenía accesos a pushear modificaciones de una parte del producto que era la parte web de Safe, que es una multisig wallet, y lo engañaron de una forma también bastante, no quiero decir boluda, pero bastante de conocimiento y la ignorancia de cómo funcionan algunas tecnologías como Docker. Le dieron privilegios a eso, entraron y pusieron una modificación a la wallet que todo el mundo lo usó, yo lo usé en ese momento, pero estaban esperando que Bybit haga un movimiento grande y ahí es cuando se robaron $1.500 millones. Una locura. Pero sí hay un montón de repositorios, hoy hay extensiones de VS Code, hay de todo, sinceramente, hoy en día. La verdad que hay que tener cuidado, hay que entender qué cosas estamos usando y tratar de no usar cosas que no conocemos. Acá, por ejemplo, este de ERC, el Multi-Asset Extension, ese que está ahí abajo a la derecha, es una persona que trató de engañar a otra y se ve que esa persona había estado tratando públicamente de generar reputación e incluso le habían mergeado, ¿no? Es decir, le habían aceptado una propuesta que había hecho para mejorar parte del ecosistema de Ethereum con un tipo de implementación. Pero bueno, no me quiero ir demasiado en detalles, quiero ir directamente a unas sugerencias, porque si no es como todo mucho paranoia. La verdad que por una presentación tan corta que no trato de pasármelo de la media hora, me gustaría dejarles un poco más en claro lo que les estaba tratando de decir recién antes de divagar un poquito, que es que yo creo que el principal problema es que mucha gente usa tecnología y no la entiende. Hoy no,
con lo que está sucediendo con la AI me parece un mamarracho porque es como todos tienen cloud code en su computadora, pero es una locura porque, por ejemplo, yo antes para acceder a un sistema, obviamente legalmente porque me contrataban, entraba a una computadora y era, bueno, tengo que investigar, ver qué herramientas tengo, ¿viste? Y hoy en día capaz que entras y tenés un cliente de una AI que te asiste a vos como atacante y la otra persona no se da ni puta idea tiene que podría llegar a hacer eso. Pero más allá de eso, creo que estamos como en una etapa donde la gente se baja cosas, las ejecuta. En talleres que he dado, les he dicho, bueno, hace una hora que estamos en este taller, fíjense en el escritorio que deberían tener esto. Y tenían un archivo, era como, no, chicos, miren, está público el código, no les dice nada, simplemente les descargo un archivo, pero fíjense con lo que descargan o fíjense hasta dónde pueden ir las tecnologías que ustedes están utilizando para trabajar a diario. Si son developers, usen Dev Containers. No usen SMS como 2FA, ¿no? Hay un montón de cosas que no voy a entrar en detalle, ahora las pueden buscar ustedes en internet. Y ahora les voy a dejar una charla que di en Mendoza hace 1 año y medio, que es como, tiene un poco una perspectiva similar a esta charla, pero tiene cosas que hoy en día siguen vigentes. Pero lo que sucede en este ambiente es que, principalmente para lo que son los robos de assets, es que los atacantes te van a hacer sentir que es un momento de emergencia y que tenés que actuar rápido, ¿no? Similar a como pasa afuera con el típico cuento del tío. O, o llaman a sus padres. A mí no me, a mí no me pasó. Ah, no, sí, le pasó a mi papá o a mi hermano. Lo llamaron y le decían, papá, estoy mal, no sé qué, por favor, viste, es urgente, necesito que hagas esto. Y mi hermano estaba al lado de él. Entonces, por suerte no pasó nada, pero en ese momento de desesperación, él creyó escuchar la voz de mi hermano. Y eso sin utilizar AI, ni utilizar deepfakes, ni ninguna tecnología complicada. Cuando actuamos en un momento de desesperación o de emergencia, medio que nuestra lógica cambia un poco, entonces se aprovechan de eso. Tómense las cosas con calma, principalmente si llegan a tradear o llegan a cobrar su sueldo en cripto y ven que sube, baja. Bueno, fíjense porque los momentos en donde la gente tiene como esta histeria masiva es cuando principalmente uno es más probable que cometa errores. Y después, cosas obvias, si tienen una compu personal, no la mezclen con la del trabajo. Si desafortunadamente porque su trabajo no les dio computadora o no pueden separarlos, fíjense cómo isolar. Por más que sean perfiles distintos, por más que sea en la misma computadora 2 sistemas operativos distintos. Hay un montón de formas, un montón de formas. Yo creo que lo más importante es desarrollen un poco más el criterio o su sentido común para darse cuenta de qué cosas pueden llegar a tener un riesgo o no, y si están dispuestos a correrlo, porque esa es la otra. No quiero decir mucho más, pueden seguirnos en nuestro blog de redguild.org, ahí tenemos acceso a todo el sitio, hay un montón de información, en los Security Frameworks de SEAL también va a haber un montón de información, sobre todo de OPSEC, Operational Security, que es algo que probablemente les puede llegar a interesar. Y nosotros, dentro de las cosas que hacemos como Public Good, hicimos esta plataforma que ahora no hace falta entrar al preview, entran a phishingdojo.com directamente y tienen, por ejemplo, una interfaz en donde simulamos ataques. Tienen una plataforma que es igual a la de email, pueden navegarla todo y se tienen que dar cuenta ustedes. Es más como un juego, como les decía, de parte de gamificar. Se tienen que dar cuenta si los están intentando engañar, si es algo seguro de descargar o no. También tienen wallet interactions que son falsas. Es una wallet, nunca tienen que salir del sitio. Y después también tienen block explorers para darse cuenta si viendo un block explorer entienden si a alguien le están tratando de hacer un tipo de ataque o no. Y tenemos un montón de cosas más. La plataforma recién la alargamos. La estamos tratando de mejorar. Y la idea es que la gente pueda crear trainings ahí adentro para el resto de su empresa. Y vamos a tener un montón de cosas más alineadas a distintos perfiles. A perfiles no técnicos y a perfiles que tal vez sí son más técnicos. Así que muchas gracias. Les dejo con nuestro eslogan Don't Get Wrecked, que significa básicamente cuidado que no se las... Gracias.